Primero, gracias por acceder a esto. Para mí fue todo un desafío decir, bueno, quiero hacerle la nota a Laurita, nos conocemos de otro ámbito, pero fue un desafío porque dije, bueno, qué difícil, qué tema difícil, cómo lo podemos conversar. No quiero tampoco generar dolor, sé que van a haber emociones. Y después dije, este ciclo se llama Así de Humanos, con lo cual somos así de humanos, contradictorios, emocionales, con todo lo que pueda pasar. Y si lo hago no es solamente porque te admiro mucho, sino porque creo que hay algo muy, muy poderoso, y está siendo muy poderoso, que es tu conexión con la vida a pesar de las pérdidas profundas, que está buenísimo compartir. Creo que si tenemos que hacer es contagiar vida a partir de esta experiencia. Entonces vos sos la persona. Bienvenido sea, muchas gracias. Gracias. Gracias, Rebe, gracias. Bueno, hay momentos en la vida que nos cambian para siempre, ¿no? Que nuestra vida no vuelve a ser la misma. Contanos cuál fue tu momento. Bueno, mi momento fue el 21 de abril a las 6:40 de la mañana, el 21 de julio, perdón, a las 6:40 de la mañana. Nos despertamos con la llamada de Beni y prendo la luz del dormitorio donde él dormía con su hermano y una escena poco feliz empieza con un brote de una hemorragia y se desvanece ahí en ese mismo momento. La sensación de prender la luz y no entender nada porque el proceso de la pérdida de él fue como muy difícil. Y en ese instante exacto, cuando yo prendí la luz y me tocó ver lo que vi de Beni, dije, esto va a cambiar para siempre. Acá esto cambia para siempre. Fue una sensación clara del miedo, más así como un terror y la claridad del minuto exacto donde la vida te cambia. Me cambió para siempre, nunca más volví a ser la misma mujer desde ese momento. Uno a veces siente o cree que esa tristeza o ese dolor es solamente tristeza profunda, desgarro. ¿Qué es ese dolor? Es que te atraviesan tantas cosas. La pérdida de un hijo para la mamá es dolor físico, o sea, es hasta dolor físico. Yo había días en los que yo sentía que el cuerpo me dolían mis entrañas, o sea, esto que lo acunó, que lo sostuvo, que lo gestó, era mi cuerpo pidiéndome, ¿no? Como esa sensación del amor. ¿Dónde vamos a poner todo este amor que te queda? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde necesito tocar? ¿Necesito mirar? ¿Necesito abrazar? El dolor, la desesperación. La desesperación te acompaña mucho al principio. Claro. La desesperación de no saber cómo seguir. Porque si hay algo que yo sabía era que más de una vez yo dije, yo me voy a morir de dolor. Porque vos sentís que te vas a morir de dolor. El cuerpo no está preparado. El cuerpo no está preparado para entender que eso que tanto amás con toda tu alma, físicamente, ya no va a volver a estar. Y me acuerdo que el segundo exacto, ¿no? Cuando los médicos salen y esa mujer que al día de hoy no puedo saber quién es porque mi cabeza no se acuerda, claro. Pero esa médica saliendo, mirándome y diciéndome, ya está. En ese momento, Rebe, en ese momento, yo no te puedo explicar el dolor, la vida, el desplome, el dolor, la desesperación, el no entender, el mirar y decir, ¿Cómo? La miré y le dije, no. Esto, no. Y era el no rotundo. Y es como que desde ese momento la sensación es como que empezás a vivir una película. Empezás a vivir una película y te empezás a observar desde afuera
y es como que dejas de estar ahí, ¿entendés? Es como que dejé de existir en ese cuerpo. Claro. Empezás como a vivir otra realidad. Una realidad paralela, y es como que te observas, como que observas todo, como todo a la vuelta sigue, fluye, y vos paralelamente estás en otro lado. O sea, ¿me entendés? Es Sí, una sí, sí. disociación. Y así estás, así estuve, así se vive mucho tiempo. ¿Qué otra emoción surgió? ¿Surgió bronca? ¿Te enojaste con Dios? ¿Surgió odio? No me, eno- no- no me enojé tanto con Dios, me enojé con todo lo que creía hasta ese momento. Claro. Porque no era solamente Dios. Yo me acuerdo que ya venía como, ¿no?, atravesando otros procesos de pérdida antes de lo de Beni. Entonces ya venía reencontrándome con la vida, con la aceptación, creyendo que hay una cuestión ya escrita y que uno tiene, ¿no?, como que vivirla la vida e ir aceptando. Pero cuando esto pasó, Claro. yo me enojé con Dios, me enojé con mi mamá, me acuerdo, porque mi mamá ya falleció hace varios años. Y me acuerdo que mi desesperación cuando pasa lo de Beni fue pedirle por favor, le pedía por favor, le decía, no, vos tenés que estar conmigo, vos tenés que estar conmigo, vos tenés que estar acá, me tenés que cuidar. Y le pedía por favor. Me acuerdo que me enojé tanto con ella, porque yo decía, ¿cómo? O sea, mira, me acuerdo que decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo me vas a hacer? ¿Cómo me va a pasar esto a mí? Sí, me enojé con la vida, me enojé con todo, me enojé con la gente que podía sonreír, me enojé con la gente que miraba y que yo los veía que podían vivir y yo no. Yo decía, Y me acuerdo un día, Beni muere en julio, en septiembre, para la época del milagro, caminando sola por la zona del centro, decido entrar de nuevo a la catedral. Y me acuerdo que entré justo para la época, estábamos llegando los peregrinos, no sé cómo logré entrar porque estaba toda vallada, cerrada, qué sé yo, logro entrar sola, me siento adelante y me senté al frente de la Virgen, ¿no? La miré así. Me acuerdo que me senté, no fue una charla de devota, fiel, de la fe, sino que no me olvido más. Me senté, la miré y le dije, a ver, de mujer a mujer, de dolor a dolor, supongamos que vos sí perdiste un hijo, supongamos que a vos te pasó lo mismo, porque las dos cargamos a nuestro hijo hasta el final. Mostrame, vos me vas a mostrar cómo, le dije. Vos me vas a enseñar cómo. Vos me vas a enseñar cómo una mujer puede seguir viviendo después de semejante dolor. Me acuerdo que lloré mucho, me senté, lloré, porque yo decía, o sea, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo? Y ahí empezó, ¿no? Yo creo que el camino de la aceptación, primero que nada. Eso me encantaría saber, porque se habla mucho, ¿no? De, bueno, los procesos del duelo. Se te queman los papeles cuando se muere un hijo, ¿viste? Como los pasos número uno, no importa. Me parece muy interesante esto que decís de tu diálogo con la Virgen, como desde la interpelación, si se quiere, de mujer a mujer. A ver, mostrarme cómo. Fue, pero aparte, era un pedido desesperado, en realidad. Era Claro, de sí. la desesperación Sí, sí, absoluta. sí. Porque yo no encontraba consuelo en ningún lado. Yo no encontraba consuelo en ningún lado. Era la sensación me acuerdo, de levantarme todos los días, ¿no? Abría los ojos y decir, despertarme y decir, sí, Beni se murió. Claro, O no es sea, una pesadilla. esto sí pasó. Pero era abrir los ojos, ¿no? La aceptación es de las cosas que hoy, después, ¿no?, de un transcurrir muy largo, hoy te puedo decir que no solo acepto que Beni partió antes que nosotros, sino que no lo cuestiono. No cuestionarlo fue la salvación
fue mi salvación. No volver a cuestionar por qué yo, por qué a mí, por qué mi hijo, para aceptar. Y el primero fue ¿y por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no? Me acuerdo que con Ale me miró un día y me dijo, ¿por qué no a nosotros? Y con la aceptación y con esto de no volver a cuestionar, la humildad de no volver a cuestionármelo, porque fue la parte más de rendición absoluta. Me acuerdo que mi psicóloga sabiamente me decía, te tenés que rendir. Sí. Cuando dejé de cuestionar vino la aceptación. Como rendirse a lo que es. Así. Rendirse a lo que es, porque no lo puedes cambiar, porque no elijo no cuestionarlo y porque elijo vivir también, ¿no? Ante todo. Y ahí es que después, con eso, con esa aceptación y el no cuestionar para después poder aceptar, es como que poco a poco volvió el sentido de la vida, ¿entendés? Qué bueno, o sea que de todos estos pasos, si se quiere, estas emociones, esa gran humildad, esa rendición ante todo que vos decís, esa aceptación y esa decisión de hacer contacto con la vida, vino una cierta paz que imagino que no será la paz que imaginamos, tipo la panacea, sino la que te permite vivir, ir yendo sin ser un alma en pena. Bueno, eso que acabas de decir al último era algo que a mí me movilizaba un montón, porque me acuerdo que los primeros tiempos yo quería seguir, ¿no? Quería seguir con la vida, quería seguir. Quería salir, quería seguir trabajando, quería seguir estando para Augusto. Me acuerdo que mi mirada puesta en Augusto como en esto de decir, quiero seguir para él, quiero seguir por vos, digamos, ¿no? Así fuerte. Pero por otro lado, en otro contexto muy personal, muy mío, era mirar la vida y decir, ya está. O sea, yo no voy a volver a sentir acá adentro, la paz, la tranquilidad, la calma. No va a volver porque el cuerpo desesperadamente seguía buscándolo, ¿me entendés? Yo seguía necesitando entregar mi amor físico en algún lugar. Por supuesto. Iba caminando por la calle, a veces no me olvido más, a veces iba mirando y llorar. O sea, llorar, ir caminando por, no sé, ver un lapacho amarillo, porque amaba los lapachos amarillos, y llorar frente a un árbol, ¿entendés? Era como en ese estado. Y mi sensación era esta, no voy a volver a sentir paz. La miraba a la Pau, a mi psicóloga, y muchas veces le decía, Pau, yo no voy a volver a sentir nunca más calma, le digo, va a volver la calma, va a volver esta sensación de que voy a querer vivir proyectos, sueños. Para mí la palabra sueños era como... Sueños, unas vacaciones, todo lo que me queda con mi otro hijo. Voy a volver a vivir. Voy a volver a vivir. ¿Viste como esto de decir, voy a volver a ser? No. Lo que vino fue distinto. Claro. La calma sí llega. Llega cuando se asume y se acepta que ya no hay nada que va a volver a ser como antes, nada, que la vida cambió. Cuando acepté que desde hoy, para siempre, mi vida es al 80. Yo sí tuve mi 100 y fui plena en ese 100. Hoy es un 80 y hay un 20 que cada tanto me recuerda, que duele, que se hace más difícil, pero la vida es un 80 y el 80 también está muy bien. Y el 80 también es hermoso y el 80 empieza a hacer esto, ¿no? Como la tranquilidad. El 80 es Augusto en un montón de lugares, en un montón de cosas. El 80 también soy yo. Obvio. Soy yo armando, proyectando, soñando, o sea, paradójicamente soñar. Proyectar, eso fue algo como
como algo nuevo, ¿no? Volver a sentir Deseo. el deseo, el decir, che, quiero que haya más, o quiero más. Tal cual. Cuán importante, primero, cómo fue atravesar el duelo con un compañero, que viste que hay muchas historias de que es tanto el dolor que esas parejas se disuelven y no es tu caso. Y también esto, ¿no? ¿Qué descubriste en él que antes no habías descubierto? Bueno, es que a los dos, ¿no? Ale es otro hombre, es otra persona después de Benny. También. Él también. Yo siempre agradezco el compañero de vida, porque si no, hubiese sido muy distinto. Ale, descubrí en él algo que era, si bien él ya era muy fuerte, para mí, ¿no? Ante mi mirada, después de esto, él tuvo que sostener cosas muy críticas mías. Y con tanto amor dejarse un momento, más de una vez al lado de él, poner su dolor de lado para poder levantarme a mí. Él, y cuando te digo levantarme, es la literalidad de levantarme del piso para que salga de donde estaba en ese momento para poder sentarme y sentirme mejor, ¿entendés? Como sacarme de ese pozo. Pero lo que yo más admiro siempre fue... Él es de pocas palabras, él habla poco. Pero esto, ¿no? Fue como la primera vez que me miró y me dijo, ¿por qué no a nosotros? Si todos nos vamos a morir, Benny se fue antes. Y que yo me acuerdo que lo miré y dije, me acuerdo que le decía, quisiera la mitad de la claridad tuya. Y después me acuerdo, no me olvido más, atravesadas entre los duelos, en mi caso particular, yo tuve mucha culpa. Mucha culpa como mamá. Me cuestioné mucho por qué no había visto, qué me perdí de mi hijo, qué señal de su salud me perdí, que no pude ver lo que había pasado. Tenía tanta culpa, Rebe, tanto pendiente, y él iba manejando él. Veníamos hablando mucho y él me dijo, yo no. Me dijo, a mí con Benny no me faltó nada. Yo a Benny le di todo, le di mi vida y más, le di todo. De nuevo volví a encontrar esa calma, esa tranquilidad, esa tranquilidad, esa certeza, ese silencio oportuno y esa firmeza. Me acuerdo que yo miré y dije, me acuerdo que le dije, yo quiero mostrarme, le dije, porque quiero hacerlo, yo quiero sentir lo mismo. Y evidentemente, bueno, por algo es ese compañero, ¿no? O sea, nadie mejor que mostrarte quien vive al lado, convive con el mismo dolor. ¿Y cómo la reman? Y también como pareja, ¿no? No fue fácil como pareja, en el sentido de que realmente el dolor te atraviesa tanto y afloran todas las cosas feas también, ¿no? Como en ese sentir tanto el dolor que por momentos te volvés... había momentos en los que no me podía reconocer a mí, ¿no? Era como esta soy yo. Hablamos mucho. Tuvimos también, en esto, creo mucho en que Benny nos cuida. Soy una convencida que Benny nos protege. Benny armó, desde donde sea que esté, una red que nos contiene. La terapia que hacemos los dos nos da ese espacio, ¿no? Como esas herramientas para poder hablar. Bien. Hablar, la base fundamental para nosotros dos fue sentarnos y poder hablar. Claro. Y yo poder darle el espacio a él para que él pueda decir y pueda sentir, porque como varón, Alejandro no tiene espacios en los que a él un varón se siente a escuchar y quiere escuchar el dolor que tiene para contar. Sí, nosotras nos entretejemos en red más, ¿no? No, yo creo que se lo dije a más de una persona que tuve la suerte. A mí, las mujeres nos salvamos.
Sí. Las mujeres nos salvamos la red. Yo he visto el amor en carne viva con mujeres que se me han acercado que tenían ese deseo genuino de verme bien. Y darte el espacio y tejer y poder hablar y poder escuchar. A mí las mujeres me pueden escuchar. Yo he visto mujeres sostenerme la mirada y poder quedarse a escuchar mi relato, que era, no sé si es de, pero no era nada lindo de escuchar. En los varones, hasta pararle hasta el espacio para poder llorar. Ojalá cambie eso, ¿no? Yo desearía que sí. Porque si hay algo que él no dijo, me lo dijo muchas veces. Me dijo, qué suerte, me dice ustedes, que vos tenés lugares para hablar. Si él no tuviera su espacio de terapia, te puedo asegurar que es muy poca la gente que a Ale le pregunta, lo mira y se siente y le dice, ¿cómo estás con lo que te pasó? Sí, total. ¿Dónde vive Beni en vos hoy? ¿En qué cuestiones cotidianas? Ven y me habita. Ven y me habita. Es... yo siempre lo imagino, mi sensación es como que él está, ¿no? Él en el aire, pero elijo comunicarme con él desde las señales. Bien. Eso es algo que aprendí. Y sí, y Sí, efectivamente. sí. Yo te voy a decir un sí rotundo, un sí absoluto. Y lo más hermoso es que tenemos una familia que también eligió lo mismo. O sea, eligió encontrarnos en sus señales, nos abrimos a él desde ese lugar. Bien. Y que un día de sol, lo que No, fuera. es como mucho más, Es es más mucho finito. más finito, es mucho Mi más vida. fuerte. Es como, me acuerdo que siempre hablaba yo con él cuando estaba vivo de que yo decía que mi mamá y mi papá me visitaban en los Quitupí, ¿viste? El pajarito, el amarillo que tiene. Sí. Cuando estaban, yo los escuchaba, me quedaba mirándolos y le decía, mira, a mí vienen a visitar el abuelo y el abuelo. Y él me miraba y me decía, pero ¿por qué? ¿Cómo que vienen? Le digo, porque viste que ellos están en el cielo. O sea, con Beni teníamos esta charla. Claro. Y le digo, entonces yo elijo creer que ellos me visitan así. Nosotros recién nos habíamos mudado a la casa nueva y en la vereda del frente había un árbol que se llenaba de carpinteros, de pájaros carpinteros, que iban. Y Beni se fascinaba con los pájaros carpinteros. Entonces se quedaba mirándolos. Después los veíamos en el jardín de casa y amaba a los pájaros carpinteros. Entonces empecé a encontrarlo ahí. Y me empezó a pasar esto, ¿no? Como que este bendito Quitupí me gritaba o me persiguió o estuvo en momentos muy perfectos, muy exactos, gritándome, aturdiéndome para decirme como en esto, ¿no? Mamá, acá estoy. Después yo elegí, como en esto de empezar a hablar con él, un símbolo, y es el infinito. Bien. Yo dije, bueno, mostrame y haceme saber, ¿no? Y empieza a aparecer, y el infinito se empieza a presentar en momentos particulares. Y también está el número 7, que era su número favorito, y empieza a aparecer, ¿no? En lugares puntuales. Tiene a su tía, su madrina, que su madrina es una comunicadora profesional con él a través de las señales. Entonces, lo empezás a encontrar ahí. Sí. Había momentos de mucha desesperación, ¿no? De mucha desesperación de necesitar verte, ¿no? Eso como... Me acuerdo me pasaba que decidimos ir a la procesión del Señor del Milagro con Ale, pero no con esta cuestión religiosa, sino como en esto de buscar espacios donde puedas entregar el dolor. Era como una sensación así, ¿no? Y estábamos los dos. Yo estaba llorando un montón, lloraba un montón, y en lo que estaba así, estábamos los dos abrazados, en el tumulto, ¿no? De la procesión, agarro y digo, amor, te tenés que volver color verde. Te tenés que volver color verde. O sea, es que en un momento observé el revés y empezó a venir una marea de gente con remera verde. Yo empecé a mirar y verde acá, remera, todo. Pasa un nene con una remera que tenía unos color verde y el número 7 atrás.
No. Y ahí volví a la calma. Ahí volví a la calma porque está. Porque De él una está. manera. ¿No? Él está. Si tuvieses que decir cómo conecto con la vida, más allá de la fuerza, la lucha, pero hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, digo, obviamente que también son padres, pero viste que la mujer quizás tiene esto de lo físico, esto que vos decís, el dolor se sentía en el cuerpo, y claro, ¿cómo no se va a sentir si pues nuestras entrañas, que no salen, no pueden salir de ahí, o sea, y también es muy Válido. respetable y válido. Sin embargo, qué bueno sería, ¿no? Esto de cómo conecto con la vida día a día, no es forever, pero cómo conecto con la vida en el día a día, qué actitudes, qué cosas hago, qué actividades, qué pensamientos tengo para seguir adelante con el 80% que vos decís. Pero bueno, vamos con ese 80%. En mi caso, fueron primero que nada es como que cada persona, ¿no? Y cada historia es como muy particular. Sí. En mi caso, fue empezar a buscar. Fue buscar. Es como la sensación adentro de decir, quiero elegir estar bien. Una elección. Una elección. Pero una elección así, ¿no? Como quiero elegir. No es estar bien tampoco, sino como quiero elegir la vida sin Beni. Quiero elegir la vida con Augusto y quiero elegir mi vida, la mía. La terapia para mí es fundamental. O sea, la ayuda. La terapia, yo aparte he sido una bendecida con la psicóloga que tengo, pero ese espacio tan necesario, porque yo había como armado, ¿no? En mi esquema mental, yo lo que logré lo que a mí me ayudó fue como decir, bueno, hay espacios en los que yo me quiero permitir poder desarmarme. Obvio. Y que sentir, porque hay momentos en los que vos sentís que te vas a morir de dolor. O sea, yo te prometo que vos sentís que te vas a morir de dolor y que no vas a volver a sentir otra cosa que no sea dolor. Empecé como a elegir espacios donde yo me iba a permitir eso, pero con el compromiso conmigo, hacia mí misma, de que iba a tener no un tope, pero una duración, ¿entendés? Como decir, bueno, entro, toco, te siento, habito el dolor y después sigo. Perfecto. Conecto con la vida. Conecto con la vida, vuelvo a mirar la vida. Esa fue como una decisión. Y desde ese lugar vas conociendo personas y vas tejiendo redes. Yo siempre te diría, no quedarse con la soledad, porque es real también. Este proceso de duelo es un duelo muy solitario, muy solitario, porque la gente te ama un montón, todos, pero Beni tenía una sola mamá. Yo cuando perdí mi papá y mi mamá, tengo otros hermanos que también perdieron la misma mamá y el mismo papá. Cuando pasó lo de mi hermana, tengo otros hermanos que también a la par habíamos perdido a esa hermana. Cuando pasó lo de Beni, la mamá de Beni era yo. Nadie más. O sea, son mis entrañas las que lo gestaron a Beni. Y soy yo, o sea, y nadie más, ¿entendés? Entonces hay una soledad, pero una soledad porque esto, ¿no? Como nadie va a entender, vos sentís que nadie va a entender tu dolor. Hasta que, bendito, conoces a otra mujer en la misma situación que vos. Entonces ahí es donde yo te digo, no quedarnos en esa sensación de soledad absoluta y encontrar red. Yo encontré esta red de mujeres extraordinarias con las que compartís y con las que podés hablar. Si tuvieses que decirle algo a la Anita Laura de hace 5 años con esta realidad, susurrarle algo al oído, ¿qué le dirías? Respira hondo.
confía. Le agarraré la mano fuerte y le diría, no te vas a morir. La vida vuelve a sonreír. Sí, la vida vuelve a ser un algo muy lindo para vivir. Decime en una frase o en lo que quieres, ¿cómo era Beni? Ay, no, una frase. Beni no se lo puede definir en una frase. Beni era. Beni era. Era. Okay. Era y es en mi ser. Beni era un amigo increíble. Era un amigo increíble. Tenía una empatía, tenía un sentido del cuidado, era gracioso. Encontré, ¿no?, entre sus cosas cuando en el colegio le hicieron como una cartita de despedida y una caja y le ponían palabras sus compañeros y sus amigos. Y en todos lo resonaba, vamos a extrañar tu carcajada, vamos a extrañar tu risa. Beni era eso, Beni le gustaba hacer reír a la gente. Qué gracioso. Era gracioso. Amaba los animales, amaba los perros. Él, me acuerdo que siempre cuando íbamos o volvíamos del colegio me decía, ma, ¿cómo se hace para poder tener una casa o un terreno grande para que yo pueda tener todos los animales que encuentre, todos los perros? Bueno, eso era Beni. Beni era un día diciéndome no voy a comer carne porque me preguntó cómo hacían para que la carne esté ahí cuando vos no voy a comer carne, porque la pregunta fue como, me acuerdo me dijo, pero la vaca sufre, ¿le pasa algo? Y desde ese día como no como carne, o sea, no querer comer carne, pero por esa sensación, ¿no? Era un deportista muy bueno, amaba los deportes, rugby, fútbol, taekwondo. Le encantaba el deporte, le encantaba y era muy bueno. Amiguero. Y amiguero de las chicas y amiguero de los varones. Me acuerdo que me pasaba que venía del colegio más de una vez todo garabateado, entero así, y yo le decía, hijo, pero no, es que las chicas me querían hacer dibujos. Lo peinaban. Era eso, era gracioso, era sonrisa, de verdad. Era un demandante de su mamá, de mío, todo era ma. Era pura felicidad. Beni fue un niño muy feliz, muy feliz. Bien, por eso, hagamos reverencia a esa felicidad. Fue muy feliz. Yo te agradezco tanto toda esta honestidad, esta apertura, y sé que es un mensaje de vida, que toda vida merece ser narrada, a que en este caso 2 o 3 vidas hemos tocado, pero también en este sentido expansivo de poder transmitir esa mínima, máxima, lo que fuera, receta, experiencia de cómo el dolor se puede transformar. No es algo mágico, es un proceso, sin embargo es un día a día, pero sí es posible, ¿no? Sí, sí es posible. Sí es posible en esto, ¿no? Como primero en poder amar y aceptar lo que es. Es posible. Es amar lo que es y es aceptar lo que es. Porque yo honro la vida de mi hijo cuando acepto también su partida, ¿entendés? Yo cuando estoy honrando la vida de mi hijo, también cuando elijo sentir que mi vida sigue siendo extraordinaria. Y ya es extraordinaria porque Beni me habitó, entonces ya es extraordinaria. Augusto, yo porque está Augusto también, pero no como Augusto yo quiero que él tenga una vida, una mamá que tenga una vida extraordinaria para él también. Total. Y yo la elijo y quiero esa vida extraordinaria para mí. O sea, es posible, simplemente con mucho amor y con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Y es entregarte mucho amor a vos cuando te sentís que no vas a poder nunca. O sea, cuando sentís que no vas a poder respirar,
es volver a sentir el amor, es conectar con el amor. Eso te salva. El amor te salva, sí. Es eso. Sí, el amor te salva. Gracias, mi vida. Dame un abrazo. Ay,